Muy buenas. Si estás viendo esto, es muy probable que te hayas lesionado u operado de ligamento cruzado anterior. Y si es así y hace poco que lo has hecho, probablemente tengas la rodilla todavía que caben los dedos por debajo e incluso le falta ese punto de extensión y a lo mejor la flexión todavía la tienes algo limitada, incluso con una rodilla inflamada. Hoy te vengo a hablar de uno de los problemas más heavy que hay en cuanto a la recuperación del ligamento cruzado anterior y es el síndrome del cíclope. ¿Cuándo sale este síndrome? ¿Cuándo aparece? Principalmente cuando pasan las semanas, pasan los meses y todavía no has conseguido tener una extensión completa, la flexión todavía no la puedes lograr o no estás a la altura a la que deberías estar para el tiempo que llevas. Normalmente, si a partir de los 2 meses tú ya no tienes una extensión completa, incluso eres capaz de hacer la hiperextensión, que muchos olvidan de este matiz, es muy probable que tú ya tengas un tejido cicatricial alrededor de la rodilla que te está limitando a nivel estructural poder llegar a ese rango. Y hoy te voy a hablar de este síndrome, te voy a decir las causas, te voy a decir cómo poder revertirlo y también qué tienes que hacer para poder prevenirlo, que esto es lo importante, lo número uno y lo primordial. Primero de todo, vamos a definir de alguna manera qué sería este síndrome del cíclope. Y es que normalmente es un problema de extensión, es decir, que no tenemos todavía esos grados finales, que por mucho que te esfuercen, tú lo estás pasando mal, tienes dolor, pero todavía tocas, o sea, todavía no tocas en la camilla, todavía no tienes esa extensión completa. O bien de dejando de lado de que el trabajo de movilidad se hace mal y no se respeta la biomecánica de cómo funciona el tibia, de cómo funciona el fémur, entre ellos y la propia rodilla, en los ejercicios a nivel pasivo de forzar tanto la extensión como la flexión no va a ser lo mejor para ti. Yo trabajo el ligamento cruzado anterior a nivel online, no toco a ninguna persona y todo el mundo que me hace caso desde el preparatorio justo después de la operación consigue la movilidad sin problemas, sin tener esa necesidad de que alguien le tenga que forzar. ¿Por qué? Porque respetamos todo lo que tiene que ver con la propia recuperación del ligamento cruzado anterior y favorecemos y ponemos en contexto adecuado a la rodilla para que así lo consiga. Entonces, déjate de que te esfuercen y ponte en manos de un buen profesional que sepa manejar todas estas variables para que te salga bien. El síndrome del cíclope sería a priori y de primeras un problema en esa falta de extensión. Cuando pasan las semanas o los meses y tú no tienes todavía esa extensión completa, tú estás desarrollando una artrofibrosis alrededor de la rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes tejido cicatricial excesivo, las famosas adherencias. Esto lo definieron Jackson y colaboradores hace ya bastante tiempo, en el 1990, y dijeron que afectaba alrededor de entre el 4 y el 35% de la población. ¿Qué pasa? Que es muchísima gente la que se va a ver perjudicada por esto, pero podemos estar más cerca del 4 que del 35 si tenemos en cuenta unas cosas que voy a comentarte ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas de este síndrome? Lo primero de todo es la mala gestión de la inflamación. Es decir, a ti te operan, la rodilla se te inflama y puede haber varias cosas. Una es, por ejemplo, que hayas llevado el drenaje muy poco tiempo, que sería esta pequeña cicatriz que tienes aquí en el lateral, que es de donde va saliendo la sangre o ese edema que tú tienes en la rodilla justo después de la operación. He encontrado casos donde lo han llevado muy poco tiempo y la rodilla ha estado más hinchada o más inflamada de lo normal. Entonces, una mala gestión de la inflamación, que no es poner hielo, no es utilizar una Game Ready, no es cortar la inflamación, hay muchísimo para todo esto y tienes en la descripción de este vídeo un link donde puedes adquirir un ebook que ya te comentaré más adelante y posteriormente el curso más completo que vas a encontrar sobre cómo tratar la inflamación para recuperarse de la lesión del ligamento cruzado anterior junto a los hábitos de alimentación, suplementación, etcétera, para que esa recuperación sea al 100%, te lo dejo en la descripción. La inflamación o esa mala gestión es uno de los problemas. Segundo, la inmovilización de la pierna. Me he encontrado muchos casos de personas que le han escayolado la pierna o se la han inmovilizado, ya sea una semana, 2 o 3, y es tiempo suficiente para que se genere ese tejido cicatricial, puesto que la propia inflamación del hecho de tenerla cubierta, inmovilizada, pues vamos a hacer que la sangre no circule bien. Esa sangre lo que va a provocar a nivel más como más químico por dentro, por así decir, esas citoquinas inflamatorias, va a generar que ese tejido cicatricial pues se acelere ese proceso de cicatrización. Entonces, si tienes la pierna inmovilizada, desinmovilízala lo antes posible, ponte en manos del profesional adecuado que te ayude a comenzar con esos primeros grados de movilidad, ya te digo, sin necesidad de tener que forzar ni pasarlo tan mal, haz las cosas bien desde el primer momento. Y si te vas a operar dentro de poco, que te sirva esto como información para adelantarte a los sucesos.
Una mala rehabilitación también provoca pues, esa mala gestión de la inflamación, que no hayas trabajado la movilidad como toca, que no estés en los grados que toca y que al final vas alargando ese proceso y que, pues, por ende, acabes con el síndrome del cíclope. ¿Qué pasa muchas veces? Que te dicen, no, 3 semanas, un mes hasta que empieces la rehabilitación, que es cuando te va a llamar la mutua, la seguridad social, lo que sea, porque es gratuito o porque te lo cubre el seguro. Si te esperas a 3, 4 semanas a que te llamen, estás liquidado. ¿Vale? Más de la mitad de las personas que se esperen un mes están liquidadas, van a desarrollar estos u otros problemas asociados a la lesión o a la operación del ligamento cruzado anterior y muy probablemente lo pases bastante mal. ¿Qué es lo idóneo y cómo trabajo yo idóneamente en el mundo ideal, por así decir, con las personas que me contactan? Hacemos un preoperatorio, da igual que sean 3 meses, 2, 1 o 5 días, y nos ponemos a trabajar desde el primer momento, el primer día que estás en el hospital. ¿Qué pasa? Hay que tener cabeza. Ponerse a trabajar en la recuperación de la rodilla no es el primer día ponerse a hacer ya sentadillas, ¿vale? Que veo locuras por ahí, sino que hay ciertos matices que tienes que tener en cuenta, no solo a nivel físico, también a nivel mental, entender todo lo que envuelve a esta recuperación y a esta lesión para que te vayas adelantando a todo lo que va a pasar y te vayas preparando todos esos hábitos, alimentación, suplementación, etcétera, que va a favorecer el entorno correcto para la recuperación. Entonces, si todo esto tú ya lo tienes desde antes sabido en ese preoperatorio, pues mucho más vas a poder avanzar después de la operación. Y después hay un pequeño porcentaje de genética que me he encontrado muy pocas personas con esto. Muchas veces también es incluso el conjunto de todo esto. Hay más casos, pero estos son como los más importantes y los que más influyen son los dos primeros que comentaba. Y es que si tú, por ejemplo, eres una persona bastante tronca en el sentido de que, por ejemplo, se te da mal la movilidad en general, no solo este propio test, sino agacharte, hacer una sentadilla, movilidad de tobillo, te doblas la rodilla y no tocas culo, y sin haber tenido ninguna lesión antes. Todo este tipo de problemas ya a nivel o condicionantes a nivel genético, pues va a provocar que luego tengas un poquito más de dificultad. Por eso, si ese es tu caso, intenta adelantarte todavía más para evitar todo esto. ¿Qué pasa? Cuando ya se te ha pasado todo ese tiempo, has desarrollado esa fibrosis, ¿cuál sería el tratamiento? Uno de los tratamientos descritos y más utilizados y uno de los más efectivos, podríamos ver también de un tratamiento conservador, pero si está muy avanzado, porque vas a ver vídeos alrededor de todo este vídeo, donde hay imágenes de pacientes que yo trato, gente que yo trato con problemas de movilidad para que te veas hasta qué punto está afectando a la movilidad. Vas a ver también vídeos de cómo es este tratamiento para que veas qué se hace. ¿Vale? La operación se llama artrólisis artroscópica, es decir, vas a pasar otra vez por quirófano, te van a hacer una artroscopia, pero se llama artrólisis. No te va a volver a abrir igual que la otra lesión, sino que serían como en estas dos pequeñas cicatrices que tienes a los dos lados de la rodilla, pues sería ahí la artroscopia y lo que harían sería esas adherencias que tenemos infrapatelar, es decir, debajo de la rótula, y esa fibrosis alrededor en la grasa de Hoffa, pues empezarán a eliminarlo, empezarán a quitarlo, que se verá como un tejido blanco desde la cámara. Si esto no funciona, hay una operación un poquito más fuerte que es la capsulotomía posterior, pero esto se utiliza en muy pocos casos, puesto que la artrólisis tiene normalmente una tasa de éxito bastante alta. Si le sumamos la artrólisis junto a después de esa operación, que no quiere decir que a ti te operen y esto ya esté bien, sino que tienes que seguir trabajando y ponerte en buenas manos, vuelvo a repetirlo, pues podrás evitar esa capsulotomía. ¿Y por qué esto es importante? Porque principalmente la extensión es primordial en una recuperación de rodilla. Una extensión buena te permitirá caminar bien. Si tú no caminas bien, vas a generar problemas en el tendón rotuliano, vas a generar una mayor artrosis en la rodilla y esto a largo plazo te va a pasar por fractura. Por ello, todo esto lo tienes que tener en cuenta. Quería hablarte más a raíz de ese síndrome del cíclope, porque puesto que hay muy poca información y te hablo tanto desde esa parte más científica de que nos habla de los estudios, que también hay muy pocos, y también de los casos prácticos y reales que yo me he encontrado en todas las personas y deportistas operados de cruzado que han tenido también problemas y han tenido que pasar finalmente por la artrólisis. Por ello, si te acabas de operar ya mismo o lo vas a hacer dentro de poco, tienes en la descripción del vídeo un link donde te puedes descargar un ebook sobre la movilidad justo después de la operación de ligamento cruzado anterior para conseguir tanto la hiperextensión, que sería esto de aquí, como la flexión completa, que sería tocar el talón con el culo. Una progresión en semanas donde te explico qué no tienes que hacer, qué sí tienes que hacer para poder conseguir esto.
Dicho esto, te espero por mi Instagram, Mauro Clemente Fit, y si quieres trabajar conmigo y que te ayude en la rehabilitación de tu lesión de ligamento cruzado anterior y o de menisco, también te dejo un formulario en la descripción para que puedas contactar conmigo. Un saludo y nos vemos a la próxima.